Ley o principio de causa y efecto. El sexto principio metafísico es uno de los más difundidos y dice textualmente: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento. Lo hemos creado ya sea consciente o inconscientemente en esta vida o en otra. Cuando decimos que algo nos sucede por casualidad, solo estamos refiriéndonos a una ley que desconocemos, pero en realidad era un evento que nos tocaba vivir porque lo habíamos generado de alguna manera. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras acciones, pero por el contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender por qué y cuándo generamos lo negativo. Este principio nos da la respuesta al explicarnos que son muchos los planos de causación. Algunos de ellos provienen desde muy atrás en el tiempo y están dormidos en la memoria. Son eventos que pudieron darse tanto en la infancia como en vidas anteriores. Además, genéticamente recibimos la influencia de nuestros padres. A eso le agregamos la influencia de 4 abuelos y si seguimos, vemos que también recibimos la influencia de 8 bisabuelos. Así, esta cadena continúa infinitamente. También recibimos influencias de la sociedad en la que crecemos, la religión que practicamos, las instituciones de enseñanza a las que asistimos, los lugares de trabajo, los amigos que nos rodean y demás. Estos son solo algunos ejemplos para indicar que existen muchos planos de causación y nosotros somos el resultado de la suma de dichos planos. Llamamos planos de causación a los lugares, personas y eventos que nos han enseñado un patrón mental o creencia que tomamos como verdaderos. Cada estudiante de metafísica debe analizar el conjunto de información que ha recibido a lo largo de su vida. Conscientemente debe seleccionar aquello que desea mantener en su mente y lo que desea desechar. En este proceso se debe reconocer lo que pensaba nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo y qué es lo que elegimos pensar nosotros. También es conveniente recordar lo que uno acostumbraba a pensar tiempo atrás y lo que elige pensar ahora. Siempre tenemos la libertad de poder elegir en el presente, que es el único momento que existe. Recuerda que lo que llamamos libre albedrío no es más que la oportunidad que se nos da de elegir nuestros pensamientos. En esto radica nuestro verdadero poder, y es así como tomamos las riendas de nuestra vida. En este proceso de selección de pensamientos, debemos ser responsables y evitar en todo momento caer en el papel de víctima. Para la mayoría, es más fácil culpar a alguien o a algo por la infelicidad que viven. De esta manera, se evita asumir la responsabilidad de que una parte de uno mismo está creando dicha infelicidad y por lo tanto se deja de lado la posibilidad de cambiar y crecer. Hay personas que culpan al gobierno, la situación económica, su pareja, su familia, sus hijos, jefes y demás. Y algunos llegan a culpar al clima, la humedad, calor o frío por su insatisfacción. Tal como aprendimos al estudiar el principio de correspondencia, debemos recordar que todo lo que ocurre por fuera está reflejando nuestro estado interno. Cuando algo externo nos produce insatisfacción o dolor, eso solo nos está recordando que tenemos una herida que sanar, de otra manera no nos alteraríamos. Es muy recomendable investigar el origen de las situaciones presentes. Si estás viviendo un momento de soledad, no se debe a que tienes mala suerte y no encuentras a nadie adecuado para ti. Esa soledad tiene un significado en tu vida, es una lección que debes aprender. La manera más rápida de encontrar respuestas a los conflictos que vivimos es formulando la pregunta a nuestro yo superior o Dios interno. Esto se debe hacer preferiblemente en estado de meditación. Las respuestas que uno recibe siempre son claras y concretas. Por lo general,
se resumen en pocas palabras o en una sensación. Si tienes la costumbre de rezar u orar frecuentemente, recuerda que eso es solo una parte de tu diálogo con Dios. Cuando estás rezando, es como si le estuvieras hablando a Dios, pero cuando estás meditando, estás escuchando su respuesta. Si solo rezas, estás produciendo un monólogo en el cual no estás escuchando a la otra parte. Esta es la razón por la cual mucha gente religiosa se desconcierta y se queja de que Dios no contesta sus pedidos. Es imposible que eso ocurra. Dios siempre contesta y en forma inmediata. La solución es permanecer en silencio unos minutos después de rezar y prestar atención a lo que recibimos internamente. ¿Cómo sabrás cuando es Dios quien contesta tus inquietudes y no tu propio ego? Hay una clave para reconocerlo. Las respuestas de Dios son siempre una forma de paz. Las aparentes injusticias que vemos en la vida diaria encuentran su fundamento en este principio. A lo largo de numerosas vidas anteriores hemos ido generando causas que determinan nuestra situación presente. Hay personas que han hecho mucho bien en el pasado y ahora les toca vivir su recompensa. A estas personas las percibimos como afortunadas. Por otra parte, hay otros que han cometido muchos errores, han quebrado ciertas leyes universales y ahora se encuentran atrapados en problemas y dificultades. Por eso es que nace gente pobre, enferma o con mala suerte, mientras que otros nacen saludables, en un hogar confortable y con buenas oportunidades. Sin importar cuál es la apariencia o situación que nos toca vivir, todos venimos al planeta con la única función de sanarnos a nosotros mismos. Por tal motivo, los problemas desaparecen cuando terminamos de aprender nuestra lección. Así vemos que todo lo malo que vivimos no es más que la oportunidad de abrir nuestra conciencia a un conocimiento nuevo. Se llama karma a la deuda que tenemos con nuestro destino y dharma a la recompensa que recibimos por nuestras buenas obras del pasado. Por ejemplo, una persona puede estar atravesando una crisis y en el momento menos esperado aparece alguien que la ayuda desinteresadamente. Ese alguien quizás sea una persona a la cual ha beneficiado antes. Todo el bien que hacemos a los demás vuelve en algún momento a nosotros multiplicado. Ocurre lo mismo con todo lo malo. Si alguna vez hemos perjudicado a alguien, tarde o temprano alguien nos va a perjudicar. Esto es lo que la Biblia explica como la ley del talión, que dice textualmente, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley ha sido mal interpretada y muchos la entienden como la ley de la venganza. Sin embargo, lo que afirma no es más que la ley de causa y efecto. Si le quitas un ojo a alguien, te tocará perder un ojo tuyo, ni uno más ni uno menos. El karma y el dharma pueden entenderse como actividades en dos bancos diferentes. Al primero le debemos dinero y nos perseguirá hasta que le paguemos. Por el contrario, el segundo nos paga intereses por lo que hemos depositado. Estos bancos no tienen conexión entre sí, es decir, que por más buenas obras que hagamos en el presente, igual tendremos que saldar nuestras deudas con el destino. La cadena del karma puede llegar a ser eterna. Una persona quizás sea víctima de alguien en una vida y luego se vuelve vengadora en la siguiente, para luego volver a ser la víctima y así sucesivamente. La cadena se corta cuando una de las partes involucradas decide perdonar. El karma se disuelve por completo gracias a la práctica del perdón. Perdonar no es tan fácil como uno cree. Muchas personas que dicen haber perdonado solo hacen un juego intelectual. Cuando vuelven a tener otro problema con la persona perdonada, el resentimiento y los reproches aparecen instantáneamente. Esto es lo que conocemos como perdono, pero no olvido, lo que solo nos indica que el perdón no ha tenido lugar aún. El verdadero perdón otorga paz. Básicamente, hay dos maneras de cortar el karma. Para entender cómo funcionan estas dos maneras, vamos a imaginarnos una relación entre un hombre y una mujer, en la cual el primero ha perjudicado a la segunda. En esta vida, ella sentirá un gran deseo de vengarse y perjudicarlo,
pero como se ha elevado espiritualmente y conoce la ley de causa y efecto, elige perdonarlo y no responde al impulso negativo. El karma ha sido interrumpido gracias a su decisión de perdonar. Imaginemos ahora el mismo caso, pero en esta oportunidad con la diferencia de que la mujer no está tan iluminada y elige perjudicar al hombre. Es ahora él quien acepta la responsabilidad de lo que ocurre porque conoce la ley de causa y efecto, y entonces elige perdonarla. El karma ha sido interrumpido nuevamente. En pocas palabras, solo hace falta que una de las partes involucradas tenga la buena voluntad de elegir el perdón como solución al conflicto. La mayoría de las personas que no perdonan actúan así porque sienten que alguien tiene que pagar por lo que les ha sucedido. Existe en ellas una sed de justicia que en apariencia no se da en este plano. Cada estudiante de metafísica debe saber que la justicia divina opera a través de la ley de causa y efecto. En consecuencia, debemos aprender a ser conscientes de nuestros actos. Cada pensamiento o acción que iniciemos es una causa que inevitablemente tendrá su efecto. Si peleamos y discutimos con la gente a nuestro alrededor, es una causa. El resultado será un gran conflicto, será un efecto. Sin embargo, si hacemos favores y ayudamos a otros, también recibimos lo mismo en algún momento, aunque quizás los favores nunca provengan de las personas a quienes hemos ayudado. Por eso es que todas las religiones del mundo enseñan a hacer el bien. La única manera de vivir bien es generando buenas acciones. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La ley de causa y efecto opera en forma permanente, manifestando aquello que de alguna manera hemos generado. De esto deducimos que haciendo el bien obtendremos el bien, lo cual es correcto. Sin embargo, habrás encontrado que aún haciendo buenas obras se te presentan problemas y entonces surge la pregunta, ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La respuesta es muy sencilla, por karma. Aunque una persona sea buena en esta vida, quizás arrastre deudas de su pasado. El karma une a las personas y las mantiene conectadas a través de las distintas vidas. Esto quiere decir que reencarnamos en grupos en los cuales vamos intercambiando roles. Es probable que una mujer haya sido madre en una vida y en la siguiente sea hija. Por eso es que algunos hijos tienen una actitud muy autoritaria hacia sus padres, como si los roles estuvieran cambiados. En realidad, esto ocurre cuando el recuerdo de la vida anterior aún está vigente en el cuerpo emocional. Hay amigos que parecen hermanos porque efectivamente lo fueron antes, mientras que hay hermanos que parecen extraños en la familia porque es la primera vez que les toca estar juntos. También hay parientes que parecen ser rivales o enemigos. Cuando esto ocurre, el universo los lleva a nacer bajo la misma sangre como un intento de conciliar sus almas. No solamente intercambiamos roles cuando reencarnamos, sino que también cambiamos de sexo. Si en esta vida eres hombre, en la próxima serás mujer y viceversa. Además, nacemos 2 veces bajo el mismo signo astrológico y de esta manera nuestra alma recoge la experiencia completa. Nos reencontramos con las mismas personas a lo largo de numerosas vidas. En síntesis, si perjudicamos a una persona, es muy probable que en la próxima vida nos toque ser perjudicados por ella. Si como padre has sido muy severo, entonces en el futuro te tocará vivir como hijo el sometimiento de un padre igualmente severo. De esta manera aprendemos y reconocemos lo que hemos hecho antes. En el mundo existen millones de personas, sin embargo, nos movemos en grupos reducidos y nos encontramos permanentemente con las mismas personas. Podemos ir a un país lejano y con gran sorpresa un día nos encontramos con alguien conocido. En conclusión, siempre hay que portarse bien. Nosotros podemos tener la habilidad de engañar a otros, pero no podemos engañar al universo. El principio de causa y efecto está operando permanentemente y nadie puede escapar a esto.
Tarde o temprano tendremos que reparar el daño que hemos ocasionado, o por el contrario, recibir con alegría el beneficio de haber hecho bien las cosas en su momento. A medida que la población del mundo crece, vienen almas nuevas a la Tierra. Estas almas vienen de otro planeta con la misión de ayudarnos a elevar nuestra conciencia. De la misma manera, nosotros nos moveremos hacia otro lugar cuando hayamos aprendido todo lo que nos toca aprender aquí. Este es uno de los motivos por los cuales no hay que apurarse en crecer o evolucionar. El crecimiento es infinito y debemos disfrutar de cada paso que damos. Contratos kármicos. Antes de venir al planeta, elegimos tomar un cuerpo físico y seleccionamos voluntariamente las experiencias que estamos dispuestos a experimentar. En ese proceso, seleccionamos a nuestros padres, hermanos, futuras parejas, matrimonios, amigos y demás. Con las personas que nos van a ayudar más eficazmente, firmamos un contrato kármico. Nos ponemos de acuerdo en lo que cada uno le va a hacer al otro, con la intención de enseñar o aprender algo. El proceso de aprendizaje es mutuo y el contrato kármico se firma de común acuerdo. Cuando llegamos a este plano, nos olvidamos de lo firmado y vivimos la experiencia elegida. Los contratos kármicos son voluntarios e irrevocables. No desaparecen hasta que se cumplen totalmente. Uno los elige con la finalidad de dar un paso adelante muy importante en la evolución personal. Por ejemplo, una mujer puede pedirle a su futuro esposo que durante el matrimonio la maltrate. De esta manera, ella reconocerá que tiene muy poco amor propio y deberá aprender a valorarse como mujer. Por otra parte, él acepta que ella le inicie una demanda legal. De esta manera, tendrá que aprender a respetarla y a renunciar a su materialismo. Cuando hay un contrato kármico, se percibe una sensación de venganza en una o en ambas personas involucradas. Nos olvidamos de que nosotros mismos hemos elegido vivir la mala experiencia para aprender la lección y reparar nuestros errores pasados. La terapia de vidas anteriores basada en la hipnosis es una herramienta muy valiosa para entender la red de relaciones generadas en otras vidas. De esta manera se puede descubrir, por ejemplo, que tu hermano mayor fue tu padre en la vida anterior, que tu padre de ahora nunca antes había sido padre de tu clan familiar y que ahora le tocaba vivir esa experiencia. Es muy probable que tu hermano mayor actúe más como padre que tu propio padre. Esto se debe a que aún se guarda en la memoria subconsciente el recuerdo de los roles ejercidos con anterioridad. Estos datos ayudan a entender por qué algunas personas reaccionan como lo hacen. El Kybalión dice que existen muchos planos de causación. Por tal motivo, a veces es muy difícil entender por qué sucede lo que sucede. La era del amor. El proceso de pagar nuestras deudas se está acelerando en esta nueva era. Lo que antes nos llevaba varias vidas a entender y saldar, ahora se realiza en esta misma encarnación. Si hoy perjudico a alguien, es muy probable que me toque pagarlo mañana mismo, no en la próxima vida ni 10 vidas más adelante. Existe un avance muy grande en la conciencia humana y esto elevará el nivel de comprensión en toda la humanidad. Este proceso de transformación que ya se ha iniciado tardará aún muchos años más en completarse. En este proceso mismo descubriremos nuestra unidad, el hecho de que en realidad todos somos uno solo. Dicho de otra forma, el Hijo de Dios es uno solo y todos somos parte de Él. Por eso es importante ayudarnos mutuamente y perdonarnos. Debemos ajustarnos a estos cambios cósmicos para ayudar a la evolución planetaria a despertar amor. Un verdadero metafísico tiene que aplicar todos sus conocimientos para mejorarse a sí mismo y para servir a los demás. ¿Pero de dónde surgió el karma? Para contestar esta pregunta debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y desde que tuvo su poder creador ha inventado un ente aparentemente separado de su creador. Esto es lo que llamamos ego.
Nuestro ego nos hace sentir que estamos separados del resto. Tenemos un nombre propio, un cuerpo, una estructura social y familiar propia y demás. Nuestro ego nos dice que somos únicos y especiales y tratará de probarlo de 1000 maneras. En cambio, nuestro espíritu nos indica que todos somos uno solo, que no existe tal separación. El efecto de la separación produce un sentimiento de culpa y como consecuencia la culpa busca castigo. Cada vez que nos sintamos culpables de algo que hemos hecho, nuestra propia mente se encarga de crear el castigo correspondiente. Este castigo puede ser, por ejemplo, la soledad, la falta de dinero, una enfermedad, problemas de familia o de pareja. La culpa no termina en nosotros. La mayoría de las veces el ego busca proyectar esa culpa hacia afuera y es así como encontramos a los culpables de nuestra infelicidad. Cuando proyectamos hacia afuera, estamos más lejos de resolver el problema y de esta manera perpetuamos la supremacía de nuestro ego. Las personas que más culpan a los demás son las que menos crecen. Cuando el ego no encuentra culpables afuera, puede descargar la culpa en nosotros mismos, generando inmovilización y frustración. Este es el caso de las personas perfeccionistas, muy ordenadas o estructuradas. Para resolver este conflicto, debemos pensar que durante nuestro proceso de aprendizaje todos cometemos errores, que dichos errores se reparan y que no tenemos por qué ser condenados a causa de estos. El perdón no debe practicarse solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. El drama personal. Según el principio de causa y efecto, todo lo que vivimos es el resultado de nuestros propios actos. Contamos con un poder creador y a veces, debido al mal uso del mismo, creamos situaciones difíciles o dolorosas. Creamos de esta manera nuestro drama personal. Según la metafísica, el drama de toda persona se reduce a la idea de separación de su fuente. Podemos comparar el efecto de la separación con el concepto del pecado original. En la Biblia, esto se explica con la imagen de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La sensación de separación o desconexión de nuestra verdadera fuente es la que genera todos los miedos, las angustias y los problemas mayores. Un ejemplo de esto es la soledad. La soledad no se resuelve teniendo a una persona al lado nuestro. En muchos casos, uno puede llegar a sentirse horriblemente solo aún estando acompañado. La soledad es un problema personal y tiene que ver con la sensación de estar desconectado de nuestro Creador. Solamente reparando esa conexión podemos sentirnos plenos, completos y felices. Curiosamente, muchas iglesias fomentan la idea de separación y no de la unión. Esto se debe a que se basan en las leyes del ego y no en las del espíritu. El miedo más grande que existe es el miedo a Dios, a recibir su condena o castigo, lo cual es totalmente absurdo. Como conclusión, la idea del karma o del ciclo de culpa y castigo fue creada por nuestro ego. Dios no condena ni castiga, porque Él nos ha creado tal como somos. Él sabe que lo que estamos viviendo es como un gran sueño del cual tenemos que despertar. No hay culpas ni culpables, no tenemos nada que pagar ni qué hacer pagar a los demás, solamente existe la experiencia. El proceso de liberación del karma comienza con el reconocimiento de la proyección que hacemos hacia los demás, es decir, que tenemos que empezar a reconocer que no hay culpables fuera de nosotros, sino que de alguna manera uno está proyectando el problema hacia afuera. Luego debemos reconocer que tampoco nosotros somos culpables, sino que solamente hemos cometido algunos errores. Finalmente, debemos reparar esos errores corrigiendo nuestra percepción de la vida. Cuando creamos nuestro ego, cuando surgió la idea de separación, Dios puso en nuestra mente el instrumento necesario para devolvernos la percepción correcta de la vida. Este instrumento es lo que llamamos yo superior o Espíritu Santo. Todo estudiante de metafísica debe aprender a invocar la guía de su yo superior, especialmente en los momentos en que se encuentra en conflicto, para entender lo que está ocurriendo.
Esta era nos enseña que no somos culpables de nada, tan solo hemos cometido errores y los errores se corrigen. La parte más perfecta de nuestra mente nos ayuda en este proceso. Para poder evolucionar, debemos desarmar nuestro propio drama personal. Con nuestro drama, lo único que hacemos es acaparar la atención de los demás y de su energía. Esto significa que cuanto más drama experimentamos, más robamos la energía de los demás. Pero cuando empezamos a despertar a la vida espiritual, descubrimos que la fuente de nuestra energía es otra y que la misma es infinita e inagotable. Por lo tanto, no necesitamos apropiarnos de la energía ajena. El proceso del perdón consiste en desarmar lo que hemos construido, eliminando las culpas que ponemos en otros y en nosotros mismos. De esta manera, comenzamos a sentir la sensación de unidad. Pero mientras exista una sola persona a la que consideremos culpable, nunca encontraremos paz en nuestra vida. El perdón a uno mismo es tal vez uno de los más difíciles de lograr. La autocondenación se da la mayoría de las veces de una manera muy sutil y a la vez muy intensa. A veces sentimos la voz de un juez interno que nos recuerda cuán tontos hemos sido al haber actuado de cierta forma. Ese juez no es más que la voz de nuestro propio ego que debemos aprender a callar. Perdonar no es sinónimo de debilidad. Muchas personas confunden el perdón con la permisividad. Perdonar no significa permitirles a los demás que vuelvan a hacer lo mismo con uno. Perdonar significa entregar el problema a una autoridad superior a la nuestra, que impondrá su justicia y no la que nuestro ego quiere. Perdonar también significa aprender a ponerles límites a los demás y a defender nuestros derechos. La ayuda a los demás. Nunca hay que ayudar a nadie que no nos lo haya pedido, porque la persona puede no estar receptiva a nuestra ayuda. Cuando le hemos hecho un favor a alguien y luego esa persona no nos agradece o se muestra indiferente, nos está dando la pauta de que nos hemos equivocado, o bien la persona no necesitaba de nuestra ayuda o le hemos dado la ayuda equivocada. Esto ocurre cuando intervenimos en la vida de alguien pretendiendo ser su salvador. Una manera de evitar este error es ofrecer nuestra ayuda a quien pensamos la necesita, y luego debemos retroceder para dar lugar a que la persona elija. Cuando la persona decide aceptar nuestra ayuda, entonces estará receptiva y solo así tendremos éxito. ¿Hasta dónde ayudar? Se debe ayudar a los demás hasta el punto en que el equilibrio de nuestra vida personal no se pierda. Si vas a prestar dinero a alguien cercano, deberás prestar solamente una cantidad de tu dinero que no ponga en peligro tu economía personal. De lo contrario, si por prestar dinero dejas de pagar tus cuentas, solo estás permitiendo que el problema del otro contamine tu vida. En esencia, si quieres que tu ayuda sea siempre efectiva, no deberás perder nunca tu equilibrio personal. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Desde el punto de vista metafísico, los sacrificios por los demás no sirven. En general, los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos no son más que errores de conciencia. Existen en nuestra mente ideas equívocas que deben ser corregidas. Estas tienen que ver con la falta de aceptación de lo bueno, con ideas de no merecimiento, con el nivel de la autoestima y con las culpas que arrastramos. Estas últimas son las más poderosas y generan las principales barreras para nuestra felicidad personal. Cada vez que algún proyecto tuyo se demore o las cosas que desees no se den, es porque todavía tienes que perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo. Las enfermedades físicas tienen que ver con la falta de perdón, las deudas y la soledad también. Siguiendo este concepto, si quieres ayudar a alguien verdaderamente, entonces no solo tienes que brindar tu ayuda material, sino también el apoyo moral necesario para que la persona se libere de sus culpas y mejore su manera de pensar. El proceso del perdón. El perdón no es un acto, sino un proceso. Cada día perdonamos un poco más y así nos vamos liberando del pasado.
En algunos casos, este proceso puede hacerse de una sola vez, pero en la mayoría el perdón requiere tiempo. Para entender los pasos que hay que dar en el proceso del perdón, debemos entender primero cómo funciona la proyección que hace nuestro ego. Las heridas emocionales que arrastramos las vemos con más claridad en los demás y no en nosotros mismos. El ego se niega a aceptar que es uno el que tiene el problema y lo proyecta hacia afuera encontrando el perfecto culpable. De esta manera culpamos a nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestro jefe, un amigo o a quien sea por nuestra infelicidad. Una analogía muy válida es la siguiente. Cuando vamos al cine pensamos que la película está en la pantalla, sin embargo no es así. La película que estamos viendo está en el proyector y lo que vemos no es más que la proyección que hace la máquina. De la misma manera, la película de nuestra vida no es más que la proyección que surge de nuestra propia mente. Entonces, el primer paso para perdonar es reconocer que la culpa no está afuera. Debemos interrumpir el fenómeno de la proyección y no aceptar como culpable a alguien o algo externo a nosotros. Debes reconocer que lo de afuera activó una herida emocional que está en ti y por eso te molestas o te enojas. El segundo paso es aceptar que la herida está dentro de uno mismo. Si en este proceso nos detenemos en este paso, el ego nos hará sentir culpables a nosotros mismos. El tercer paso consiste en entregar esa culpa al Espíritu Santo o al yo superior para que perdone por nosotros. Debido a que todos nosotros estamos envueltos en el mismo sistema de pensamiento del ego, necesitamos un elemento externo a este sistema que nos ayude a recobrar la cordura. El yo superior es la parte perfecta de la mente que nos recuerda permanentemente nuestra naturaleza espiritual. En conclusión, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. No podemos perdonar a nuestros enemigos ni a nosotros mismos. Solamente hacemos un juego intelectual que se parece más a una postura arrogante. Creemos que somos los buenos porque perdonamos a los malos. Por eso necesitamos la ayuda del yo superior. Es en el tercer paso donde procedemos a poner el problema en las manos de Dios para que Él mismo lo resuelva y sane aquello que necesita ser sanado. Cuando se da el verdadero perdón, se siente una gran paz interior. Si pedir ayuda a tu yo superior te resulta extraño, puedes invocar en su lugar a la entidad espiritual que prefieras según tu religión. La próxima vez que sientas un enojo muy grande hacia alguien, deberás poner en práctica el proceso del perdón. Primero, tendrás que aceptar que esa persona no es la culpable de tu enojo. En segundo lugar, deberás admitir que en realidad hay una parte tuya que se enoja por lo que el otro hace. Finalmente, tendrás que pedir ayuda para que tu yo superior pueda perdonar por ti aquello que no entiendes ni aceptas. Al hacer esto, pones en manos del universo el proceso del perdón, y así se curan tus propias heridas y las de los demás. Generalmente ocurre algo mágico, lo que llamamos milagro. Los beneficios del perdón. El perdón depende de tu buena voluntad, de tu deseo y disposición a querer soltar aquello que te ha hecho daño en algún momento. Cuando pides ayuda, se ponen en marcha todos los mecanismos del universo para restaurar la armonía en tu vida. El proceso del perdón se puede comparar al hecho de tomar conciencia de que en realidad nadie nos ha hecho daño, ni tampoco nosotros se lo hemos hecho a otros. El supuesto pecado no es más que un error de percepción. Definitivamente, esto es demasiado simple para que nuestro ego lo pueda aceptar. El ego siempre tiene todas las razones del mundo para justificar su posición, en especial cuando nos enojamos con alguien. Entonces encontramos las razones lógicas a nuestro enojo que nos llevan a juzgar y condenar. Además, el ego busca aliados. Tratamos de convencer a todos de nuestras razones, pero la verdad es, cuanto más justificamos nuestra posición, más inseguros estamos en el fondo. Uno de los motivos por los cuales no existen culpables es porque cada uno de nosotros siempre está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo con su grado de cultura y conciencia.
Cuando nos equivocamos es porque no sabemos hacer algo mejor. Si retrocediéramos en el tiempo hasta el momento justo en que cometimos un gran error 10 años atrás, volveríamos a hacer lo mismo, porque ese era nuestro estado de conciencia. Siempre hacemos lo que creemos que es mejor en cada momento, aunque estemos totalmente equivocados. Dios no condena porque sabe que estamos aquí para aprender. El ego es el único que juzga y condena. Nuestra mente es limitada y nunca captamos todo lo que está pasando. Tal como lo vimos antes, existen hilos kármicos que contienen historias secretas para nuestros sentidos. Podemos percibir una situación como una injusticia, pero en realidad no sabemos si el injusto solo le está dando la oportunidad al otro de reparar su error. Además, las diferencias culturales hacen que nuestra capacidad de juicio sea limitada. Por ejemplo, para un esquimal es buena costumbre ofrecer a su mujer para que duerma con la persona que los visita. Para nosotros suena como una locura, sin embargo, para los esquimales es totalmente normal. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Cada uno está viviendo su propia experiencia. Sin hacer referencia a ningún personaje político en particular, es importante saber que aquellos personajes malos que movilizan grandes masas son espíritus que tienen la misión de elevar la conciencia colectiva de cierta raza o sociedad. Ellos pueden despertar emociones muy negativas, pero también ayudan a desarrollar la actitud de servicio de todo un pueblo o una nación. El odio que ellos despiertan individualmente no es más que el odio que cada uno tiene que sanar en sí mismo. Todos los países tienen su karma de grupo. Cada ciudadano tiene que lidiar en mayor o menor medida con este tipo de karma. Según la ley de causa y efecto, en esencia solo hacemos dos cosas: damos amor o pedimos amor. En realidad, las personas que crean problemas se encuentran pidiendo amor. Una forma muy común de pedir amor es la queja. Cuando una persona se queja o reclama a otra su atención, en el fondo solo le está pidiendo su amor. Lamentablemente, la queja es un recurso negativo que lleva a obtener el resultado opuesto. De las grandes crisis aprendemos lecciones mayores, pero haciendo uso de nuestra facultad de elegir, debemos pedirle al universo que nos enseñe de buena manera. Básicamente porque no es bueno aprender a través del dolor. La mayoría de las personas aprenden de ese modo para luego quedar cargadas de resentimiento o frustraciones. Es sugerible que pidas que a partir de este momento todo lo que tengas que aprender se te enseñe de buena manera, y así será. Renunciar al karma. Debes afirmar de una manera rotunda tu deseo de no seguir sufriendo. Para lograrlo, tienes que decretar lo siguiente: renuncio al karma. En este instante, renuncio a cualquier forma de carencia, pensamiento de limitación o error que se aloje en mi conciencia. A partir de hoy, elijo felicidad, prosperidad, salud excelente y una vida muy armoniosa. Cada vez que se nos presenta un problema, lo primero que se debe hacer es renunciar a él. Cualquier afirmación o decreto que se haga en ese momento tiene que comenzar con la palabra renuncio. De esta manera, interrumpes la formación de la crisis. Por ejemplo, puedes decretar: renuncio a seguir sufriendo por este problema sentimental. Encuentro la solución más armoniosa y positiva. Si el problema es de dinero, entonces puedes decretar: renuncio a mis limitaciones económicas. A partir de hoy, el dinero viene fácilmente a mi vida y en abundancia. Cambiar para recibir. De acuerdo con un concepto bíblico, Dios como Padre perfecto nos da todo lo que le pedimos antes de que se lo pidamos. No solo Él sabe de antemano lo que le vamos a pedir, sino que también nos lo concede. La pregunta que surge entonces es: ¿dónde está aquello que estoy deseando? ¿Por qué no lo tienes? La respuesta es la siguiente: Dios nos otorga las cosas que estamos dispuestos a aceptar internamente. Es probable que conscientemente desees tener una fortuna, sin embargo, en tu interior no te sientes merecedor de ella.
El diálogo interno es muy poderoso, es el que el universo escucha y termina por manifestar. Una persona puede desear tener una pareja, pero si en el fondo no se siente merecedora de la pareja que está anhelando, ésta podría estar caminando a su lado y no la vería. La persona abrirá los ojos cuando trabaje en la aceptación de aquello que desea. Recuerda que todo lo que has enumerado en tu lista de deseos ya está concedido. Ahora deberás trabajar en la aceptación. Para eso tendrás que agregar a cada uno de tus objetivos la fecha para la cual estarás dispuesto a aceptarlo. Escribirás el día, mes, año y también la hora. Siempre es necesario darse un plazo bastante amplio para trabajar la aceptación. Si eres una persona ansiosa y has elegido que quieres algo para el mes que viene, debes darte 2 meses. En el caso en que se cumpliera el plazo y no se manifestara tu pedido, tendrás que elegir otra fecha. En este caso, debes ser cuidadoso de no dar lugar a los pensamientos de frustración. Es útil prestar atención al mensaje de los pensamientos negativos, porque están dando la pauta de cuál es la barrera interna que tienes que superar. Cuando una persona dice, pero yo lo quiero ahora mismo, en el fondo se está mintiendo a sí mismo, porque si fuera así, ya lo tendría. En este caso, se debe analizar cuál es la razón por la cual no se ha manifestado lo que se desea. Según el principio de causa y efecto, debemos aprender a generar las causas adecuadas para manifestar un efecto determinado. Concretamente, esto significa que deberás cambiar algo de ti para obtener un resultado diferente en tu vida. Cuando hacemos las cosas de siempre, obtenemos los resultados de siempre. Si no estás totalmente conforme con tu vida, quejarte no te llevará a cambiarla. Es importante cambiar y por lo general el cambio comienza por el pensamiento. Algunos piensan que si los demás cambiaran, entonces lograrían su felicidad, o creen que la realización de su deseo depende de la modificación de una situación externa, como la política, la economía o el clima. Un estudiante de metafísica sabe que lo único que puede cambiar es a sí mismo, que la única manera de generar un resultado determinado es creando la causa correcta. En síntesis, solo generando amor se logra atraer más amor. Si quieres vivir un gran romance, tienes que empezar por amarte mucho a ti mismo y luego manifestar tu amor a los demás. Recuerda siempre que la primera causa, la que origina todo movimiento en el universo, es mental. Esto quiere decir que el primer cambio se da en el pensamiento. El segundo paso es comenzar a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, tienes que visitar nuevos lugares, hablar con gente diferente, leer autores nuevos, probar otras comidas. Elige cambiar tu ritmo normal de vida y eleva al máximo tu fe en la fuente. De este modo, verás manifestarse toda clase de milagros en tu vida. Aquí termina el estudio de la ley o principio de causa y efecto.